Hermanos, el Señor tengan todos muy buenos días. Amén. Vamos a continuar, hermanos, el capítulo 11 de Romanos. Recordemos, la semana pasada hablábamos de los versículos 1 al 6, avanzamos. Espero, verdad, que todos estemos contentos, gozosos, que todos podamos concentrarnos, que podamos, hermanos, más que nada aprender algo de lo que Dios quiere que aprendamos en esta mañana. Y como he dicho, agradecer, verdad, la atención, la confianza que nos dan de poder exponer. Sin duda alguna, hermanos, creo que los que pasamos al frente nos preparamos lo mejor que podemos, pero carecemos quizás de palabras para poder compartir el conocimiento. Cuando no prestamos la atención adecuada, se nos complica más, nos distraemos por un momento y perdemos la noción de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. He ahí la importancia de prestar atención. Dice allá en Nehemías que el pueblo, cuando oía o leían la palabra de Dios, prestaba atención y se acercaban más para oír. Dejaban, verdad, todas las cosas que tenían que hacer, las dejaban a un lado para poder escuchar con atención. Por ahí el rey Saúl, dice la Biblia, que cuando Dios lo desechó, fue por causa de que no prestara atención a la palabra de Dios, de escuchar atentamente lo que Dios había mandado, y Saúl realizó su voluntad, no la de Dios, y entonces fue desechado por Dios. Por eso, como cristianos, hermanos, necesitamos tener en nuestra mente el deseo de servir, de agradar a Dios, de prestar la atención adecuada, y como decía nuestro hermano Oscar en la predicación, ¿verdad?, poder formar parte de la iglesia que Dios estableció, esa iglesia que se encarga de cuidar los mandamientos de Dios a detalle, de no pensar más allá de lo que debe pensar, sino de hacer únicamente lo que Jesús dejó trazado, de obedecer esa doctrina que Cristo nos enseñó para que podamos nosotros, hermanos, agradar a Dios. Juan dijo, hablando de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Y el único camino que podemos encontrar, hermanos, es el de Jesús para poder llegar al Padre. Y Jesús, hermanos, nos dejó el camino trazado. No tenemos que inventar nada más, debemos conformarnos a las sanas palabras de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia ya en Romanos capítulo 11, por favor. Y voy a dar lectura desde el verso 1 en adelante. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invocan a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se ha oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. El apóstol Pablo, hermanos, como hemos mencionado, está escribiendo esta carta a la iglesia, a las iglesias en Roma, que se han establecido por medio de la predicación del Evangelio. Y dijo, verdad, el verso 1, que si acaso Dios había desechado a su pueblo. Habíamos hablado en la lección pasada de que Dios, hermanos, no había desechado a su pueblo, que el mismo apóstol Pablo se presentaba como ejemplo, diciendo que él era israelita, judío de judíos, y era un hombre celoso de la ley.
Sin embargo, hermanos, Dios no había desechado a Pablo, y él pudo comprobarlo porque Pablo, hermanos, había dejado por basura todo lo que había hecho allá en la ley judaica. De esa manera el apóstol Pablo, hermanos, no había sido desechado, como dijo en la pregunta, sino que estaba él haciendo la voluntad de Jesucristo por medio de la fe, que es lo que se enfoca este capítulo, enseñando a aquellos hermanos en Roma que ahora el evangelio es por medio de la fe, creer que existe un Dios. Desde el principio, hermanos, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, demostró por medio de obras su poder. Se presentó delante de su pueblo diciendo quién era él, y sacó a su gente, a su pueblo escogido, hermanos, con mano fuerte y poderosa. El pueblo, hermanos, desde tiempos antiguos empezó a creer en Dios por las obras que Dios hacía, las cosas o los milagros que Dios hacía delante de los ojos de los israelitas. Pero ahora, hermanos, para el pueblo para los judíos es imposible creer que por medio de la fe ahora ellos pueden alcanzar la salvación, y no solo los judíos, sino también los gentiles. Y el mayor problema que ahora los hermanos en Roma, hermanos, están pasando o tienen, es que ahora quieren guardar la ley mosaica. Quieren seguir guardando los mandamientos para que ellos se salven por obra, y decía en el capítulo 11, versículo 6, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Dice, ¿verdad? La elección de Dios se basa en su gracia o favor, y no en la perfecta obediencia del hombre. Si el hombre fuera perfecto en lo absoluto, es decir, sin pecado, no necesitaría la salvación, porque no estaría perdido en el pecado. Romanos capítulo 3, verso 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, la gracia de Dios nos da la oportunidad de llegar a ser salvos, no por nuestras perfectas obras o porque nosotros seamos unos seres humanos sin ofender a Dios, perfectos. Porque según la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, hermanos, nos está enseñando y nos está diciendo que todos nosotros, hermanos, hemos pecado delante de Dios, y a causa del pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Lo que les estaba pasando a los judíos, la nación judía, hermanos, estaban dentro de la gracia y de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, lo había prometido a Abraham según las escrituras en el Antiguo Testamento. Dios había hablado a Abraham y le había prometido que de él sacaría una gran generación, una gran descendencia, y que le iba a bendecir. Por esa gracia, por esa promesa que Dios hizo a Abraham, hermanos, Dios había elegido al pueblo de Israel, a los judíos, y los judíos, hermanos, gozaban de la gloria de Dios. Podían ver a Dios, podían estar seguros que tenían a Dios en sus vidas. Sin embargo, ahora, hermanos, en Romanos capítulo 11, Pablo les dice, ¿verdad? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Ese pueblo que vio a Dios haciendo prodigios y milagros allá en Egipto, ahora ese pueblo, hermanos, ha sido desechado, dice Pablo. Y Pablo dijo, de ninguna manera. Lo que necesitamos entender, o lo que ellos le está diciendo Pablo a los hermanos en Roma, es que ellos necesitaban comprender que ahora el remanente, hermanos, esos pocos cristianos o esos pocos siervos de Dios, ya no solamente serían de los judíos, ahora iban a ser de aquellos hombres que creyeran por medio de la fe y de la gracia de Dios. Aquel regalo que Dios estaba dando, hermanos. La salvación depende del favor de Dios en el Evangelio. Guardar perfectamente la ley de Moisés o lo que tenían los gentiles, guardar perfectamente la ley de Moisés o la que tenían los gentiles no trajo salvación, porque nadie la guardaba así. Aquí Pablo compara la gracia y las obras de la ley. Muchos sectarios tuercen este pasaje para hacer a Pablo
comparar la gracia con las condiciones o requisitos del Evangelio. Cuando uno obedece los requisitos del Evangelio, no está mereciendo la salvación. No es salvación por mérito humano, sino por haber guardado perfectamente alguna ley sin pecado, o por haber guardado perfectamente alguna ley sin pecado. Esta salvación, hermano, no se obtiene por haber guardado la ley, sino por la gracia que es en Cristo. Muchas cosas son de gracia y al mismo tiempo tienen condiciones que cumplir. Naamán, como hablábamos en la lección pasada, aunque tuvo que zambullirse 7 veces en el río Jordán, que podemos encontrar esa historia, hermanos, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 10, que no lo vamos a leer, pero recordamos cómo Naamán, hermanos, era un hombre que estaba enfermo y le dijo, ¿verdad?, el profeta que Naamán fuera a él para que conociera quién era Dios. Y cuando el profeta le dijo a Naamán que tenía que sumergirse 7 veces en el Jordán, Naamán se molestó. Pero para poder ser sano, para poder curarse de esa enfermedad, hermanos, Naamán tenía que cumplir con una condición. Si él, hermanos, no se hubiese sumergido 7 veces en el Jordán, entonces no se hubiera limpiado. No es por el acto de sumergirse que Naamán se limpió. Él seguramente se había bañado en muchas ocasiones, pero no tenía la palabra de Dios, el por qué hacerlo. Aunque él se hubiera inventado un acto y lo hubiera realizado, si no era la palabra de Dios para cumplirla, Naamán no se hubiera salvado, no se hubiera limpiado de su lepra. Pero como la condición del profeta era ve y sumérgete 7 veces en el Jordán, tenía que haber fe. Naamán, creyendo que lo que el profeta de Dios había dicho era cierto, tenía que ir y sumergirse. Allá va Naamán y se sumerge, y entonces dice que el cuerpo de Naamán queda sin lepra. No porque realizó 7 veces el ejercicio en el agua, sino porque obedeció a la palabra de Dios. Y Dios le limpió, no porque el agua del Jordán fuera milagrosa. Seguramente muchos, después de oír la historia de Naamán, fueron al Jordán, quizás muchos leprosos, y dijeron, no, si Naamán se sumergió 7 veces y quedó limpio, también nosotros. Porque la gente es así, cuando ve algo que cura, van y dicen, ¿sabes qué? Aquellas ramas curan. Y allá va la gente, no, mira, tómate esto para el cáncer, a mí me curó. Y empiezan a recomendarlo. Seguramente en ese tiempo, hermanos, no era la excepción, sino que muchos que vieron a Naamán siendo limpio, dijeron, vayan al Jordán y sumérjanse 7 veces. Y allá iban los pobres leprosos, quizás al Jordán, y se sumergían y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque el mandamiento no era para los demás, era para Naamán, para que él creyera, y Naamán obedeció a Dios. La gracia, hermanos, de Dios consiste en eso, en la obediencia. El bautismo que Dios ha mandado ahora, según el apóstol Pablo, hermanos, dice que es para salvación y perdón de los pecados. Pero cuando se hace, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Dios enseñó, por miembros de la iglesia que tienen la autoridad que Cristo estableció a sus hijos. No es cualquier bautismo. Dijo Dios, dijo el apóstol Pablo a los Efesios, una fe, un Señor, un bautismo. El bautismo, hermanos, que la iglesia de Cristo practica, es el bautismo que Jesús mandó. Allá en Marcos capítulo 16, verso 16, dijo, el que creyere y fuere bautizado. Y allá en Mateo capítulo 28 nos habla y nos dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un bautismo, hermanos, enviando Jesús a sus discípulos, no a cualquiera. Por eso debemos tener cuidado y darnos cuenta, hermanos, que nuestras obras no harán que alcancemos la salvación, pero sí tenemos que hacer las obras para demostrar nuestra obediencia hacia Dios, nuestra fe que tenemos hacia Dios. El caso del ciego allá en Juan capítulo 9, versículo 7, vamos a leerlo. Juan capítulo 9, verso 7 nos dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios nos enseña que aquel que hace
lo que Dios le manda, lo que desea se le cumple. Aquel que se bautiza para el perdón de los pecados conforme al mandamiento de Dios, para muchos el bautismo es insignificante, pero no se dan cuenta del poder que tiene cuando Dios dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Quizás para muchos, cuando fuimos a las aguas bautismales, hermanos, no sentimos nada. Tal vez solo sentimos el agua fría, porque esa sí la sentimos cuando nos sumergen. Hasta nos queremos desmayar ahí del impacto con el agua fría. Pero no sentimos que cambie nada en nuestro cuerpo, no sentimos quizás algún cambio, porque no tenemos la fe que Dios demanda. Pero cuando usted y yo vamos convencidos, y estamos convencidos de que somos pecadores, y queremos reconciliarnos con Dios, cuando nos bautizamos, hermanos, nuestra conciencia delante de Dios está limpia. Sabemos que no tenemos más pecados delante de Dios, y esto es lo que ahora los judíos, hermanos, no comprenden. ¿Cómo Pablo nos puede escribir estas cosas diciendo que ahora la salvación viene por la fe y no por las obras que hacíamos antes? Sacrificar ídolos, viajar hasta Jerusalén. Imagínense, hermanos, el gran sacrificio que hacían los judíos que vivían fuera de Jerusalén, lejos de Jerusalén, y tenían que viajar a Jerusalén para ofrecer sacrificios, para las fiestas, para llevar su diezmo. Era un gran trabajo que tenían que hacer, y entonces ellos pensaban que por esas obras ellos ahora merecerían la salvación. Y Pablo le está diciendo: no, la salvación no es por obras, porque ninguno de los que estamos aquí somos lo suficientemente justos delante de Dios como para exigirle a Dios: Señor, yo merezco mi salvación, he cumplido la ley, he hecho conforme a los mandamientos, porque no había quien lo hubiese logrado. Pablo aquí está diciendo a los judíos que la salvación es por la gracia de Dios en el Evangelio, con sus condiciones, y no por obras de guardar la ley, que traería salvación merecida aparte de la necesidad del perdón de Dios. Pablo, hermanos, está diciendo que ellos necesitan comprender estas cosas que aquellos que estaban cumpliendo la ley no las podían entender. Y no es que no pudieran entenderlas, sino que estaban tan arraigados a su ley o a la ley de Moisés, a querer cuidar esa ley, tanto que aún mataban a los cristianos, como el apóstol Pablo lo hacía. Dice Romanos 11:7 que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Buscamos la justicia y así el ser aceptados por Dios, pero la nación judía lo buscaba por las obras de la ley de Moisés y no lo hallaron. Los judíos, hermanos, buscaban la justicia por las obras de la ley. ¿A qué se dedicaban los judíos, hermanos? A estudiar la ley de Dios, la ley mosaica. Un fariseo, hermanos, tenía que ser conocedor de la ley desde el principio hasta el final. Pero cuando Jesús vino, le dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Haced como dicen, pero no hagáis como ellos hacen. Esos hombres, hermanos, conocían la ley a la perfección, pero no les importaba cumplirla, porque estaban ellos asociados con los romanos. Los judíos, los fariseos, tenían poder porque tenían ellos la unión con los romanos. Y Roma, hermanos, respetaba a los fariseos porque sabían doblegar o sabían mandar al pueblo judío. Y muchos judíos, hermanos, muchos fariseos querían ser maestros solamente por alcanzar un gran poder y poder ellos tener contacto directo con los romanos. Y Dios, hermanos, cuando Jesús estuvo aquí, conocía las intenciones de estos hombres. Sabía cómo habían pervertido la ley y cómo estos hombres no habían podido alcanzar la gracia delante de Dios o ser aceptados por Dios por medio de la ley. Porque estos hombres, hermanos, ya estaban acostumbrados al pecado y no se arrepentían. Estaban acostumbrados a hacer lo malo y solamente con llevar un sacrificio. Ellos seguramente decían: no voy a pecar, pero a ver qué tan grande va a ser mi pecado para que yo pueda conseguir mi ofrenda. De esa manera ellos estaban viviendo perdidos en el error.
Por medio de la ley, hermanos, no podemos alcanzar, o por medio de las obras no podemos alcanzar la gracia delante de Dios. Los obedientes al Evangelio, hermanos, lo hallaron y lo hallan. El apóstol Pablo dijo que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Pero quiénes lo alcanzaron? Los escogidos. Aquellos que fueron obedientes al Evangelio, aquellos que a pesar de ser judíos habían creído a Jesús y aceptaron a Jesús en sus vidas. Cuando Pedro estuvo predicando en Hechos capítulo 2, hermanos, dice que la iglesia comenzó aproximadamente con 3,000 miembros. 3,000 judíos que obedecieron el Evangelio y dijeron: sí, Señor, nosotros hemos crucificado al Hijo de Dios. Queremos alcanzar la gracia de Cristo, el perdón de Dios. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. Esos hombres, hermanos, que en realidad sentían que estaban ofendiendo a Dios por causa de ese pecado, en ese momento aceptaron a Jesucristo. Y en ese momento, hermanos, ellos fueron perdonados, y ellos, por medio de esa gracia de Dios, alcanzaron, hermanos, lo que los judíos no podían alcanzar por medio de la ley: agradar a Dios. Dios en su favor decidió escoger para salvación a los obedientes al Evangelio de Cristo. Un remanente obedeció y por eso los escogidos sí lo han alcanzado. El remanente, hermanos, de lo cual está hablando el apóstol Pablo, dice el verso 8, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Ese remanente, hermanos, del cual está hablando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, son esos pocos cristianos, esos pocos judíos que obedecieron el Evangelio y ahora son los escogidos. Y ahora no solamente los judíos, sino que ese remanente, hermanos, del cual el apóstol Pablo está hablando, son aquellos gentiles que han obedecido a Jesucristo. Pero para un judío, hermanos, que guardaba la ley, eso era imposible. Dijo ahora el verso 8, ¿verdad? Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Dice que Dios les dio. Esta acción se le atribuye a Dios. ¿Recuerda usted, hermanos, hermanas, cómo Faraón fue endurecido su corazón? Después de que el Faraón no quería creer, no quería obedecer, no quería hacer lo que Dios le mandó, cuando el Faraón, hermanos, vio el poder de Dios, en muchas ocasiones quiso dejar ir al pueblo, pero dice que Dios endurecía su corazón. Cuando Faraón había aceptado que había un Dios poderoso, dice que quería dejar ir al pueblo, pero dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Y esto ya era algo delicado, algo grave. ¿Por qué? Porque ahora ya no estaba en la opción del Faraón. Ahora el Faraón ya no podía hacer su voluntad. Tuvo la oportunidad el Faraón de hacer su voluntad dejando ir al pueblo, sí la tuvo. Pero dice que el Faraón endurecía su corazón. Y cuando Dios dice que empezó a endurecer el corazón de Faraón, era para que los israelitas conocieran el poder de Dios. Dice, ¿verdad? Esta acción se atribuye a Dios. Según Mateo capítulo 13, versículo 14 y 15, dice, a ver si está aquí en la pantalla, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Israel que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha encruzado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dijo Jesús. Vemos, hermanos, cómo este pueblo ya estaba desde cuando endurecido su corazón delante de Dios, según queriendo cumplir la ley, algo que no cumplían. Pero Dios, hermanos, dice la Biblia que Dios les dio, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean. Por ahí muchas veces hemos hablado de cómo, hermanos, la ley de Moisés era el velo. Era esa manta, esa tela que no te permite ver claramente.
Cuando uno se casa, hermanos, las mujeres van con su velo. Usted no puede apreciar a la mujer cuando tiene el velo puesto, cómo se ha arreglado, pero cuando se levanta el velo usted puede ver claramente. La ley de Moisés, hermanos, era ese velo, y Dios, hermanos, dice que a ese pueblo le dio ese estupor, esos ojos con que no vean y esos oídos con que no escuchen. El pueblo, hermanos, de Israel tuvo a Jesucristo mismo hablándoles, diciéndoles: yo soy el Mesías. ¿Y qué hacía el pueblo? Se enfurecía, agarraba coraje en contra de Jesús. ¿Cómo era posible que los judíos, hermanos, estuvieran en ese lugar donde Jesús levantaba a los enfermos y perdonaba pecados? Y esos fariseos lo veían y en ese momento se convencían y después estaban en contra nuevamente de Jesús. ¿Cómo era posible que ellos tenían ojos para ver todas las acciones de Jesús, pero no podían comprender que Jesucristo era Dios? Ellos, en su mente no cabía la idea de pensar cómo era de que Dios estaba en el cielo y ahora Jesús está en la tierra. ¿Cómo es eso posible? Porque para el pueblo de Israel, hermanos, ellos solamente conocían al Padre. No se les había revelado el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Padre, Dios el Padre, hablaba con los patriarcas. Dios el Padre hablaba con Moisés. Y para muchos, hermanos, a pesar de que Cristo estuvo en todo momento con el pueblo, dice que Cristo era la roca que acompañó al pueblo. El pueblo, hermanos, no conocía a Cristo, no conocía al Espíritu Santo. Ellos solamente podían comprender que Dios era uno. Y no era posible que Dios se hubiera bajado del cielo. ¿Dónde estaba el Padre? Ellos no comprendían la naturaleza de Jesucristo. Y esto era, hermanos, porque Dios les había dado que los ojos se les cerraran, que los oídos, hermanos, no escucharan. Dios endurece, hermanos, el corazón. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu, un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios, hermanos, dice la Biblia que por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. En la predicación, el hermano Oscar hablaba y decía, hermanos, acerca de la iglesia verdadera, de que usted sale por el mundo y va a poder conocer inmensidad de doctrinas, gente haciendo milagros, hablando en formas extrañas y viendo cosas anormales uno, pero dice la Biblia que Dios les envía un poder engañoso para que crean ¿qué? A la mentira. Porque cuando nosotros, hermanos, estamos buscando servir a Dios por medio de la vista, necesitamos ver cosas asombrosas que nos confirmen que Dios existe. Recuerda, hermanos, a ese discípulo de Jesús que convivió con Jesús, estuvo con Jesús, pero cuando le dijeron, ¿sabes qué, Tomás? Jesús resucitó. Él no creyó. Dijo, si no metiese mi mano en su costado y no tocase sus manos, yo no creeré. Estuvo predicando con Jesucristo, estuvo viendo los milagros, estuvo viendo todas las cosas que Jesús hizo, hermanos, pero Tomás no creía. Y Jesús, hermanos, conocía el corazón de sus discípulos, y cuando se presenta delante de Tomás, le dice, Tomás, hermanos, en ese momento cuando oyó la voz de Jesús, dice que no tuvo la necesidad de tocar, o al menos eso podemos inferir, porque dice que al momento cayó postrado en tierra cuando Jesús le dijo, mete tu mano en mi costado. Tomás, hermanos, quedó sorprendido y en ese momento se arrepintió de no haber creído en quién era Jesús. Los judíos, hermanos, estaban en esa misma condición. Querían, hermanos, ellos ver a un ángel de Dios como el apóstol Pablo, Jesús en espíritu presentándose en visión. Y Pablo, hermanos, tuvo el privilegio de ver a Jesús,
de que Jesús se le apareciera en el camino, y por eso Pablo creyó. Pablo siendo un perseguidor, pero Jesús, hermanos, teniendo misericordia de Pablo y teniéndole para que él comprendiera cuán duro era predicar el Evangelio. Entonces Dios, hermanos, escoge a Pablo como el último de sus apóstoles. Vemos, hermanos, entonces cómo Dios permite las cosas, Dios da las cosas para que muchos que su corazón está endurecido no crean a la verdad, sino que crean a la mentira, porque Dios, hermanos, conoce a cada uno por corazón. Él no quiere que ninguno perezca. Él no quería destruir a Faraón, pero el Faraón, con su corazón endurecido, se buscó la ira de Dios, se buscó el castigo de Dios. Y dice que Dios, hermanos, los sepultó en las aguas. Recuerda cómo el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Dice que las aguas se abrieron y el pueblo pasó. Pero allá iban los hombres de Faraón buscando a volver a agarrar a los israelitas. Pero antes de que ellos pasaran, dice que el mar se cerró. Puede imaginarse, hermanos, caer en las manos de Dios a causa de nuestra incredulidad, a causa de la dureza de nuestro corazón. Y ahora los hermanos allá en Roma están sintiendo esa dureza. No pueden comprender que por medio de la fe, de la obediencia en el Evangelio, ahora pueden formar parte de ese remanente del cual Dios está hablando, que queda aún. Dice Romanos capítulo 11, versos 9 y 10, y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Dios, hermanos, permite las cosas porque conoce el fin de cada una de ellas. Y Dios es un Dios bondadoso, amoroso, pero, hermanos, también es un Dios de ira. Un Dios que es fuego consumidor, dice la palabra. Llega el momento, hermanos, en que Dios nos permite que nos perdamos. ¿Se ha dado cuenta de cuántas almas se han salvado por medio del Evangelio, que han venido al arrepentimiento, pero por la dureza de su corazón, en no permitir que el Espíritu Santo haga cambios en nuestras vidas, nuestro corazón se va endureciendo, y después pensamos, hermanos, que lo que creímos en un principio no era cierto? Y el fin de tales, hermanos, es irse al mundo. Y cuando usted los visita, hermanos, puede ver la dureza de su corazón en ellos, diciendo: no, yo ya no creo en esas cosas, porque conmigo Dios no hizo nada. Porque la dureza de nuestro corazón, hermanos, no permite el cambio que Dios debe realizar en nuestras vidas. Si usted, hermanos, deja que Cristo entre, que el Espíritu Santo venga y haga la limpieza necesaria, vamos a poder cambiar nuestros malos hábitos, nuestra mala manera de vivir. Pero si usted, el Espíritu Santo quiere entrar y usted dice: no, hoy no tengo tiempo, no voy a orar, no voy a leer, no voy a visitar, no, hoy no tengo tiempo para el Espíritu Santo, se sigue dedicando solamente a lo material, entonces va usted a perder su salvación, porque su corazón está endurecido. No está dejando entrar al Espíritu Santo a hacer su trabajo. David hablaba de sus enemigos, pero ellos vienen siendo una profecía respecto a los que rechazaron a Cristo. Muchas profecías del Antiguo Testamento tienen doble sentido. Esta oración de David expresa el juicio justo de Dios en contra de los que rechazan a Cristo, Serias son las consecuencias de hacerlo, pero la justicia lo demanda. Como he dicho, cuando usted y yo rechazamos a Cristo, cuando por medio de la palabra de Dios nosotros no creemos, hermanos, vamos a tener serias consecuencias. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice, 28 y 29 nos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza,
yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuánto mayor castigo pensamos que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo. Si aquellos que violaban la ley de Moisés eran apedreados, morían. Ahora se ponen a pensar cuánto castigo mereceremos los que tomamos la sangre de Cristo por inmunda. Aquellos que hemos creído en Cristo, pero dijo verdad el apóstol, el escritor a los Hebreos, verso 26 del capítulo 10, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquellos que hemos oído acerca del Evangelio y no queremos obedecer, estamos pecando voluntariamente. Y dice Dios, si pecamos voluntariamente, después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Si usted y yo, hermanos, estamos pecando voluntariamente, debemos tener cuidado delante de Dios, porque serias son las consecuencias de hacerlo. Si usted y yo, hermanos, estamos ofendiendo a Dios voluntariamente, dijo en el verso 30, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque aunque Dios es un Dios amoroso, cuando Él castiga, hermanos, va a ejecutar el castigo. Recuerda aquel hombre rico que llegó al Hades y rogaba por una gota de agua. Dios allí estaba viendo. Estaba contemplando la condición de ese hombre rico, pero no por eso Dios se iba a arrepentir y decir, bueno, sal de ahí, ya vete para acá. No. Por eso le dijo a Abraham, a los profetas, óiganlos. Pero ¿qué hacemos nosotros? No nos interesa. El predicador dice, hermano, sea fiel, asista, obedezca a Dios, permita que el Espíritu Santo cambie su vida. Y el cristiano dice, está loco el predicador. Dios es amor y me va a perdonar así como estén. A veces, como dije al principio, hermanos, no tomamos en serio la palabra de Dios, ni prestamos la atención necesaria. Pensamos que podemos adorar a Dios como querramos y no es así. Y ahora el apóstol Pablo, hermanos, a los romanos está hablando y diciendo, ¿verdad? David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Aquellos que creen que tenían la salvación, ahora dice que se habían vuelto en trampa lo que era la ley. Según la ley les iba a dar la salvación, que agradaran a Dios. Pero ahora la ley, hermanos, condenaba a aquellos hombres que no la cumplían y morían irreversiblemente. Los que rechazan a Cristo se juzgan a sí mismos como indignos de la vida eterna. Aquellos que han oído el Evangelio y que se les ha predicado, pero no quieren obedecer, entonces dice, es que yo no soy digno para poder alcanzar la vida eterna. Es que, ¿cómo es posible que yo solamente crea y me bautice y podría alcanzar la vida eterna si aquellos judíos que guardaban, diezmaban, ofrendaban, y viajaban a Jerusalén y hacían muchas cosas, ahora Dios los ha desechado por la dureza de su corazón? ¿Cómo es posible que ahora yo por medio de la obediencia venga, no, yo no soy digno? Y por eso muchos no obedecen. Hechos capítulo 13, verso 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Muchos hermanos que desechaban y se juzgaban como indignos, que no eran dignos. Dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos en esa condición como los romanos? Esos hombres que no querían comprender ni agradar a Dios. Pero dice, hermanos, traen sobre sí las consecuencias de rechazar la oferta de salvación que Dios hace. Ahí está Dios, hermanos, con tiempo diciendo, arrepiéntete, ven, estemos a cuentas. Cree. ¿Se acuerda al apóstol Pablo, hermanos, cuando él creyó, dónde quiso predicar primero? A los suyos. Dice que quiso predicar en Jerusalén inmediatamente acerca de Jesús.
diciendo: escuchen, obedezcan a Jesucristo. Yo era un perseguidor, yo quería matar a los cristianos, yo maté a muchos cristianos, los obligué a blasfemar. Pero ahora Cristo se me ha aparecido en el camino y me ha enseñado cuál es la verdad. Pero Pablo, hermanos, pensaba que por medio de esa predicación los judíos iban a decir: ay, sí, hermano Pablo, es cierto, que vamos a creer y vamos a obedecer a Cristo. Pero sorpresa para Pablo, cuando se enteran que Pablo ahora predicaba a Cristo, inmediatamente quieren matarlo. Y ahora Pablo sentía lo que sentían aquellos que habían obedecido al Evangelio, a la verdad. Aquellos judíos, hermanos, que no estaban aceptando la vida eterna, sino que la estaban rechazando. Podemos nosotros, hermanos, meditar un poco, ¿verdad?, en qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Dice Romanos capítulo 11, verso 11: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Recordamos desde el capítulo 10, hermanos, en los versículos finales, Pablo estaba hablando y diciendo a los romanos. Regresamos a Romanos 10. Verso 19 nos dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Pablo, hermanos, sigue diciendo al pueblo: ¿cómo es posible que ahora ustedes no quieran entender? A pesar de que vieron cómo Dios provocó ira al pueblo de Israel con otros pueblos. Los fariseos, hermanos, los judíos, conocían perfectamente la historia. Sabían cuántas veces habían caído en manos de los gentiles, de otras naciones, a causa de su rebeldía. Hoy en día muchos de nosotros podemos conocer el Antiguo Testamento y las historias y ver cómo los judíos, los israelitas, hermanos, después de que eran cautivos, se volvían a Dios. Y Dios, con su gran misericordia, hermanos, los recogía, los perdonaba y los hacía una gran nación. Y usted y yo podemos leer en el Antiguo Testamento muchas ocasiones de cómo el pueblo de Israel, hermanos, caía en las manos de las otras naciones a causa de su pecado. Y a pesar de eso, como cristianos, hoy en día no podemos darnos cuenta de la gran bondad y misericordia que Dios tiene, sino que queremos comportarnos como aquellos hombres lo hacían. Aún queremos seguir viviendo en esa vida antigua, llena de pecados. Queremos seguir probando a Dios. ¿Hasta dónde Dios va a permitir hacer mi berrinche? Por ahí decíamos muchos. Recuerda al pueblo probando a Dios y dice que en el desierto perecieron una gran multitud. Tentaron a Dios en el desierto y Dios, hermanos, los consumió. Hoy en día el cristiano está aquí, pero está olvidado de Dios, anhelando una salvación sin querer hacer ninguna de las cosas que Dios manda y demanda de nosotros. Muchos estamos aquí ya pensando y diciendo: hermano Leo, ya se va a acabar su tiempo, ese reloj está muy lento. Y eso, hermanos, quizás el que está aquí presente no lo puede ver, pero Dios, hermanos, está viendo el corazón de usted y mío, de lo que estamos pensando en este momento. Y dijo Pablo: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Romanos capítulo 9, versículo 33, hermanos, Cristo se presenta como piedra de tropiezo y roca de caída. Vamos a leer capítulo 9, verso 33 de Romanos. Dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él, y el que creyere en él, no será avergonzado. Cristo, hermanos, se está presentando como una piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Recuerda por quiénes vino Cristo? Dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquel pueblo de Israel, hermanos, por el cual había venido Jesucristo, vino y les predicó, estuvo con ellos, sanó a muchos enfermos. Dice que grandes multitudes se
seguían a Jesús. ¿Recuerdan la alimentación de aquellos 5,000 en el desierto? ¿Se puede imaginar, hermanos, 5,000 personas reunidas para que usted les predique? Yo no tengo ni la más mínima idea de cómo se vean 5,000 personas ahí atentas escuchando. Pero sabemos, hermanos, que la Biblia enseña que Jesús en el desierto predicó a 5,000 que le seguían, alimentó a 5,000. Pero cuando Jesús empezó a hablar, hermanos, lo difícil de seguir el Evangelio, dice que la multitud desapareció. ¿Cómo se fueron los 5,000? No sé si corriendo, caminando, uno por uno, no sé en cuánto tiempo quedó vacío. Pero solamente quedaron los discípulos del Señor. Y los discípulos le dijeron: Señor, dura es tu palabra. Y Jesús no les dijo, después de ver la gran multitud y ver a Jesús a 12, Jesús no les dijo: voy a cambiar mi palabra, pero quédense conmigo, es que ya se fueron todos los demás. No, dijo Jesús: ¿quieren irse también ustedes? Ahí está, váyanse. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy en día, hermanos, el Evangelio, cuando toca puntos de nuestra vida que no nos agradan, hacen que muchos retrocedan. Cuando la palabra de Dios, hermanos, es directa hacia nuestra vida y nos dice que hagamos esos cambios, muchos no estamos dispuestos. Y por eso muchos dicen: no, mejor yo no sigo a Cristo. Es que seguir a Cristo implica dejar de tomar, dejar el fútbol quizás, dejar las drogas, dejar mi trabajo para seguir a Cristo, dejar a mi familia. No, señores, mucho. Imagínate, voy a dejar a mi madre, a mi padre que me vinieron a visitar por ir a reunirme. No, eso sí que no. Por eso muchos hermanos vuelven atrás, porque no están dispuestos cuando la palabra del Señor manda. Es difícil para los hermanos que han obedecido el Evangelio, pero que venían acostumbrados a adorar con música. Es difícil. ¿Por qué? Porque dicen: Señor, es que mira tan bonito adorarte con música, alabarte. Pero ahora la palabra de Dios manda y dice que entonemos himnos y cánticos espirituales. Pero ahí es donde Dios dice, hermanos, que la palabra de Dios es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que sacrificar nuestros gustos, nuestras pasiones. Y muchos, hermanos, son los que vuelven atrás. Muchos se vuelven atrás. Pero Cristo, hermanos, se está presentando como piedra de tropiezo y roca de caída, según Romanos capítulo 3, verso 33. La nación judaica, hermanos, al rechazar a Cristo, tropezó. Esta nación, hermanos, cuando tuvieron a Cristo y lo rechazaron, esta nación estaba tropezando. Y recuerda cómo empezaba el capítulo 11, verso 1, decía, ¿verdad? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? A esa nación que Dios escogió, que Dios prometió a Abraham que estaría con ellos, ¿ahora Dios lo ha desechado? Pero Cristo, hermanos, dice que se presentó como tropiezo, como una roca en la cual cuando nosotros vamos caminando y no nos fijamos y pateamos una piedra, hermanos, una roca, ¿cómo duele? ¡Ay, mi dedo! Y cuando no nos dio tiempo ni de meter las manos, allá fuimos a dar. Para el pueblo judío, hermanos, eso fue Cristo, un tropiezo. ¿Cómo es posible que teníamos la salvación por medio de la ley de Moisés y ahora viene Cristo a cambiar esa ley? Algo tan sencillo. Y ya no tenían que seguir haciendo toda la ley o cumpliendo la ley, y ahora por medio del Evangelio podían alcanzar la salvación. El pueblo judío, hermanos, no lo quería aceptar y no lo aceptó. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos, Cristo se presenta como piedra de tropiezo? ¿Para que cayesen los judíos? El plan de Dios era presentarse como piedra o roca de caída para que los judíos cayeran. No. Pablo dice, el apóstol Pedro dice que Dios no quiere que ninguno perezca, que nadie se pierda. El plan de Dios, hermanos, no era de que los judíos cayesen o que tropezasen. El plan de Dios
o el deseo de Dios, hermanos, era que los judíos creyeran, que obedecieran y dejaran de hacer lo que hacían antes. Y prueba de eso, hermanos, el apóstol Pablo, como dijimos en el capítulo 11, verso 1 en adelante, Pablo se presentó como ejemplo. Un hombre perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo, celoso de la ley de Moisés. Dice que lo dejó todo por basura. Yo no sé cómo era la educación para esos hombres, pero seguramente era muy estricta. A veces como padres hacemos lo posible por leerles a nuestros hijos, pero creo que nuestros hijos no alcanzarán a tener el conocimiento que tenían aquellos fariseos. Yo no me puedo imaginar cuánto tiempo del día se dedicaban ellos para poder memorizarse toda la ley. Yo no me imagino. Mi cerebro a veces quiere aprender algo nuevo y no se me queda. Y tengo que estar repitiéndolo y no se me queda. Imagínense todo el trabajo que hacían estos hombres para poder ellos conocer la ley de Dios. Y ahora tener que cambiar esa idea y por medio del Evangelio de Jesucristo tirar todo a la basura. Algo que el apóstol Pablo lo logró y dice, ¿verdad? Cristo no se presenta como tropiezo para que ellos cayeran, no, de ninguna manera. La frase ¿para qué? Según los que enseñan que algún día habrá una restauración general de los judíos, Pablo está preguntando que si tropezaron para que cayesen totalmente y para siempre. El plan de Dios, hermanos, no era que los judíos se fueran al infierno o fueran a la condenación eterna, sino para que ellos obedecieran también, y se presentó para que ahora ellos dejaran de creer en esa ley. Algo que para los judíos era imposible. Dijo, ¿verdad? En ninguna manera. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. El plan de Dios no era para que el pueblo de Israel o los judíos se perdieran, no, sino para que el pueblo judío ahora cambiara su mente y ahora creyeran en Jesucristo. Tienen a Pablo contestando que no. Pablo les está diciendo a los judíos en Roma, hermanos judíos, Dios no nos ha desechado, o al menos no ha desechado a toda la nación, porque yo soy judío y hay muchos judíos que han creído al Evangelio de Jesucristo, y esos judíos que ahora han creído tienen que dejar esa ley de Moisés, porque ahora la salvación ya no depende de la ley mosaica. Pero para un judío, hermanos, era difícil, muy difícil. Dice que algún día los muchos se levantarán y serán convertidos a Cristo. Pero la conjunción griega aquí, ¿para qué?, puede indicar tanto propósito como resultado. Cristo se presentó como tropezadero no para desecharlos, no para que cayeran y se quedaran ahí tirados, no. Recuerda ahí en Proverbios, dice, 7 veces cae el justo, pero no quedará postrado. El pueblo de Israel, hermanos, podía caer, y lo había hecho en muchas ocasiones delante de Dios. Y en esta ocasión Cristo se les presenta ahora como tropiezo. Pero el pueblo, hermanos, estaba tan acostumbrado a lo material, al poder, a que Dios los iba a rescatar de los romanos, y a eso estaban esperando. ¿En qué momento Cristo iba a destruir a los romanos y poner al pueblo de Israel nuevamente por cabeza de todas las naciones? Pero cuando ellos vieron a Jesús curando, haciendo milagros, predicando el Evangelio, no, esto no es así, no ha funcionado. Nuestras costumbres son que viene un profeta y nos ayuda y nos levanta y nos pone delante de las naciones, y vamos a la guerra y edificamos nuevamente Jerusalén y volvemos a poseer la tierra. Esto era lo que ellos habían llevado de generación en generación. Se volvían a Dios, Dios los rescataba. Pero ahora que habían caído en la opresión de los romanos, estos judíos estaban esperando al Mesías, al Salvador, que hiciera lo mismo que habían hecho muchos antes, muchos profetas, que venían y los volvían a juntar con Dios, y Dios los rescataba. Y así se quedó ese pueblo, hermanos, esperando.
Y aún dicen que por ahí los judíos siguen esperando al Mesías, a ese Salvador que venga y los haga nuevamente una nación poderosa. Algo, hermanos, que no va a suceder. Cristo, hermanos, no se presentó como piedra de tropiezo para que ellos quedaran ahí tirados, no, sino para que ellos se volvieran a levantar, pero ahora dejando todo lo que era antes, toda esa ley. Dijo Pablo, en ninguna manera. Rechazaron los judíos a Cristo con el fin de caer, pero como individuos podían los judíos restaurarse al favor de Dios en su obediencia al Evangelio. Sí. Aquel judío, hermanos, que obedecía a Cristo podía restaurarse delante de Dios. Recordamos, ¿verdad?, que por medio de la ley ellos tenían el favor y la gracia de Dios. Los judíos anhelaban ver la gloria de Dios y la vieron. Vieron la gloria de Dios. Desde que Moisés, hermanos, se presentó, ellos tuvieron la oportunidad de ver la gloria de Dios. Y el pueblo de Israel, hermanos, tuvo multitud de ocasiones para ver esa gloria de Dios. Imagínense a ese pueblo sediento en el desierto y rogando por agua, y ven a la peña abrirse y dándoles agua. Eso es ver la gloria de Dios. El pueblo, hermanos, ahora había caído, pero no estaba exento de no poder volver a reconciliarse con Dios. Pero como individuos ellos podían, los judíos, hermanos, podían restaurarse al favor de Dios en su obediencia al Evangelio. Sí podían. Pablo ya lo había hecho. Los hermanos en Roma habían judíos que habían obedecido al Evangelio y estaban ahora en comunión con Dios. ¿Para qué? Aquí indica sencillamente el resultado de tropezar los judíos. La idea es que de ninguna manera es la caída de los judíos el único resultado o consecuencia de tropezar. Así pues, su transgresión tuvo otro resultado, la evangelización de los gentiles. Cuando los judíos, hermanos, tropiezan en Cristo, dice que se abre la oportunidad ahora de la evangelización. Por medio de esa caída que hubo de los judíos, hermanos, por medio de Cristo, ahora los judíos, ¿verdad?, han sido desechados por Dios. Porque lo que ellos estaban haciendo, Jesús, hermanos, los condenó. Usted puede ver todo el ministerio de Jesucristo, cómo Jesús se pasa la mayoría de su tiempo condenando a estos hombres, enseñándoles a hacer las cosas que debieron haber hecho. ¿De qué manera tenían que guardar el sábado? Los fariseos, hermanos, en muchas ocasiones quisieron apresar a Jesús porque decían: tú no guardas el sábado. ¿Cómo es posible que tú digas que eres el Mesías y no guardas el sábado? Eso es imposible. Y Jesús les enseña cómo se debía de guardar el sábado, de qué manera ellos debieron haberlo hecho, y los judíos, hermanos, lo sabían de qué manera debían guardar el sábado, pero los judíos, hermanos, se habían olvidado de cuál era el propósito. Y Jesús conocía el corazón de ellos. Vemos, hermanos, a Jesús ahora haciendo tropiezo para los judíos, y siendo ahora los judíos que no creyeron en Cristo, siendo desechados, siendo, ¿verdad?, ahora excluidos de la gracia de Dios. Aunque guarden la ley, de nada les va a servir. Pablo les está diciendo esto a los hermanos en Roma. Por su transgresión vino a la salvación a los gentiles. Por esa caída de los judíos, hermanos, pudimos tener ahora, la verdad, el evangelio para los gentiles. Provocarles a celo, dijo Dios. Recuerda cómo Dios en el Antiguo Testamento provocaba celo a los judíos por medio de otras naciones. Ahora, hermanos, por medio de Jesucristo, por medio de esa caída, Dios estaba provocando a celo a quién, a los judíos, porque ahora la salvación era también para los gentiles. ¿Recuerda a Pedro cuando tenía que ir a predicar a los primeros gentiles, a Cornelio? Dice la palabra de Dios: pero gentiles y judíos no nos llevamos. ¿Cómo es eso posible? Hasta que Pedro recibe la visión y entiende, según Pedro había entendido. En muchas ocasiones el apóstol Pedro, hermanos, se le había enviado a predicar, pero no había comprendido que Dios ya no hacía acepción de personas. Vemos, hermanos, ahora cómo los judíos sí tenían celo.
Sí tenían celo porque decían, ahora, ¿cómo es posible que nosotros hemos dedicado la mayor parte de nuestra vida a conocer la ley de Dios y ahora viene Cristo y desecha la ley? Es una injusticia de parte de Dios. ¿Cómo es posible que ahora la ley es desechada y por medio de la fe, cosa tan sencilla de creer en Cristo y obedecer sus mandamientos, ahora los gentiles puedan alcanzar la salvación? No celo por el evangelio al ver a los gentiles aceptándolo, sino celo por el judaísmo que rehusaban dejar. Ellos, hermanos, no estaban dispuestos a dejar las leyes de Moisés, las prácticas que ellos estaban acostumbrados. Ellos no estaban dispuestos a dejarlo. No tenían celo por los gentiles, sino por el que no podían dejar la ley de Moisés. Y por eso en la iglesia del primer siglo, hermanos, se estaba incluso judaizando. Dice que el apóstol Pedro estaba de acuerdo con aquellos que les obligaban a circuncidarse. ¿Cómo es posible que el apóstol Pedro, conociendo los mandamientos de Dios, creyendo en Jesucristo, predicando el evangelio de Cristo, el mismo apóstol Pedro estaba mandando a circuncidar a los gentiles? Estaban judaizando. ¿Cómo era posible que un apóstol que ya según había obedecido, estaba sirviendo a Cristo, ahora estaba enseñando o metiendo cosas de la ley a la iglesia? Y en Roma, hermanos, no era la excepción. Ahí estaban los judíos diciendo, si tú quieres ser salvo no solamente por el bautismo, circuncídate. Y los gentiles decían, no, pero ¿cómo? A mí se me predicó que solamente por creer en el evangelio y obedecer a Cristo obtendré la salvación. Y allí empezaban los conflictos. Pablo, hermanos, está mandando a los romanos, ¿verdad? Y diciendo cómo Dios iba a provocar celo a esta nación, a estos judíos. Y el celo, hermanos, era que estos hombres no estaban dispuestos a dejar todos sus mandamientos. La historia en Hechos muestra que los judíos, al saber que el evangelio era aceptado por los gentiles, querían no obedecerlo. Es como cuando somos caprichosos y a veces discutimos un tema y resulta que no teníamos la razón, pero solamente porque no queremos aceptar la verdad. No y no la entendemos. Así estaban los judíos. Era tan fácil, era tan sencillo, comprendían, pero decían, no, tenemos que vivir bajo la ley, tenemos que tener la ley mosaica, tenemos que cumplir la ley. Era algo sencillo, hermanos, obedecer a Cristo. Y aparte, hermanos, la ley, nadie la podía cumplir. Dios les estaba liberando a los judíos de esa ley imposible de cumplir. Pero ellos querían seguir aferrados, diciendo, no, yo la voy a cumplir, yo quiero la ley. Y ahora, hermanos, vemos que, verdad, estos hombres estaban dispuestos a no obedecer el evangelio porque ellos querían llevar solamente la contraria. Hombres contenciosos, hombres que no estaban dispuestos, como se leía en la predicación. Al contrario, querían llenarse de ira y manifestar su celo por la ley de Moisés. Podemos nosotros leer en Hechos y en Romanos, pero no lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero ellos querían llenarse de ira y manifestar su celo por la ley de Moisés. ¿Qué hacían los judíos, hermanos? Cuando veían a Jesús hablando de su ministerio, su corazón se enfurecía. Llegaron al grado de entregarlo a los romanos, de pagar por capturar a Jesús. ¿Se puede imaginar ese corazón de esos hombres enfurecido, lleno de ira, solamente por querer cumplir una ley? Y como hemos dicho, quizás muchos de nosotros, hermanos, estamos viviendo en esta condición. Traíamos una vida en el mundo, una vida acostumbrada, de diferente forma cada uno, algunos con vicios, algunos con quizás problemas por el amor al dinero. Queremos enriquecernos y no estamos dispuestos, hermanos, a dejar esa ley del cuerpo por obedecer la ley de Cristo. Así estaban los hermanos o los judíos en ese tiempo.
no querían obedecer a Dios, sino que se llenaban de ira y querían manifestar su celo por esa ley. Ellos querían ser más celosos. Y venían predicadores y ellos no y no. Ellos solos, hermanos, se negaron la reconciliación con Dios. Porque el Evangelio de Dios, hermanos, según el apóstol Pablo, nos dice y nos habla que la salvación viene por la obediencia. Eso es algo que usted y yo tenemos que aceptar, y ahora es lo que los romanos, los cristianos en Roma, judíos, tienen que aceptar: dejar de judaizar la iglesia del Señor. Esa iglesia a la cual Cristo vino y murió y dejó enseñada su doctrina, sus mandamientos. Pero el pueblo judío, hermanos, era tan celoso que no lo aceptaba. Ya habían aceptado a Cristo, pero querían tener la mitad de Cristo y la mitad de Moisés. Y los que eran gentiles les obligaban. Y los gentiles que tenían ya el conocimiento decían: no, ya no es necesario. Pero eso lo seguiremos viendo en la próxima lección. Agradezco su atención prestada de mi parte todo, y que el Señor les bendiga. Amén.